Nos vamos a Chubut, a Trelew más precisamente. Tenemos el gusto de saludar al abogado Juan Salgado, asesor legal de ENDEPA, que acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidad dictado por la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, tras rechazar el juicio de amparo en el cual se solicitaba el cumplimiento del deber de consulta y participación a las comunidades originarias. Y todo esto en el contexto de la medida y el proyecto de zonificación minera del gobierno chubutense. Muy buenos días, Juan, Roberto y Macarena te saludan. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Buen día. Muy bien, bien. me imagino que vos también trabajando mucho, así que te agradecemos estos minutos en Ventana Andina, Juan. ¿Cómo justamente se recibe, ¿no?, este fallo de la justicia que habilitaría la zonificación después de que teóricamente hubieran sido amparados los pueblos originarios y la necesidad del amparo de acuerdo al artículo de la OIT, ¿no? Sí, en realidad el fallo es muy formalista, me parece que se escaparon por la ventana para no resolver sobre la cuestión, porque lo que dicen es que se venció el plazo. En la Constitución de la provincia y en la Constitución Nacional el derecho a hacer un juicio de amparo no tiene plazo, pero acá en la ley provincial le han puesto 30 días. Y resulta, en la ley nacional también había un plazo desde antes de que se estuviera el amparo en la Constitución, ¿no? Y resulta que la Cámara de Puerto Madryn lo toma de un modo que prácticamente hace imposible ejercer el derecho, porque dice, el plazo se cuenta desde que entró el proyecto a la legislatura. Pero resulta que cuando entra el proyecto a la legislatura, En las noviembre del año comunidades, pasado. en noviembre, las comunidades no pueden saber si la legislatura va a abrir una mesa de diálogo para la consulta o no. No sé, es decir, el primer día, ¿cómo se sabe que la legislatura rechaza toda consulta? Si ni siquiera nunca tuvo la legislatura una decisión. Lo que hubo fue no decir, pero para eso uno tiene que dejar pasar el tiempo. Tiene que decir, bueno, se le pide que se haga la consulta, la legislatura no contesta. Se le vuelve a pedir que se haga la consulta, la legislatura no contesta. Después, entonces, la comisión resuelve y manda al recinto. Entonces, ahí uno dice, bueno, evidentemente no quieren hacer la consulta. Claro. Pero para eso hay que darle tiempo. Si nosotros hubiéramos hecho el amparo al primer día, como dice la Cámara, nos lo hubieran rechazado. Nos hubieran dicho, ¿cómo va a decir que la legislatura no quiere hacer la consulta si no le han dado ni tiempo? Claro. Pero además, y tendrían razón. ¿Cómo, digamos, ningún abogado va a decir, entró ayer el proyecto de ley, hoy vamos a hacer el amparo para que hagan la consulta? Porque se supone, lo primero que uno tiene que suponer es que la legislatura va a cumplir con la ley, no que la va a violar. Y sin embargo la Cámara dice, no, el plazo se cuenta desde el primer día, lo cual es una manera de escaparse del asunto. Entonces, además, hay una jurisprudencia que ya tiene cerca de 20 años de la Corte Suprema, que con respecto a ese tipo de plazos, cuando se trata de una omisión por parte del Estado y continúa el perjuicio, o sea, la omisión se produce todos los días, el plazo se renueva todos los días. Y eso yo lo acabo de plantear en el recurso. No quiero hacer una exposición técnica jurídica, pero quiero expresarlo en términos que la gente Claro, no, pero es pueda necesario. comprenderse. Es necesario hacerlo. Pero si resulta que hay un plazo a partir de cuando se produce un perjuicio, que es lo que dice la ley de amparo, y el perjuicio se renueva todos los días, ese plazo empieza a nacer todos los días. Claro. Eso es lo que, es decir, no es una idea mía, eso es lo que dice la mayoría de la jurisprudencia del país, lo dice la Corte Suprema, e incluso acá en Chubut lo dicen otras cámaras de apelaciones, como la de Comodoro Rivadavia, o la de Trelew, o la de Esquel. Entonces, lo que han hecho es cerrar la puerta directamente a la posibilidad de ejercer el juicio de amparo. Y entonces le hemos interpuesto un recurso de inconstitucionalidad para que sea el superior tribunal el que resuelva al respecto. Claro, porque recordemos, esto había sido ante la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn, no es menor el dato, ¿no?, que otras cámaras justamente
acompañen, digamos, o ustedes se basen también en lo que dijeran en otras localidades, en la misma provincia de Chubut. Entonces ahora ante el Superior Tribunal, Juan, se presentó este amparo, ¿no? ¿Qué plazo, hablando, ¿no? de este transcurrir del tiempo, en qué plazo esperan que se pronuncien al respecto o cuánto tiempo ya formalmente tienen para saber bueno, qué podría suceder con la zonificación? No, mientras tanto la zonificación está parada. El proyecto está parado porque la medida cautelar no se le notificó a la legislatura, y lo que la Cámara ha hecho es decir, bueno, si no hay posibilidad de amparo, tampoco hay medida cautelar, pero ni la trató. O sea que la medida cautelar sigue vigente hasta tanto quede firme esta decisión de la Cámara. La presentación la hice ante la misma Cámara, porque así es como corresponde hacer los recursos. Uno hace la presentación ante el mismo tribunal que dictó la resolución, y ese tribunal dice después, bueno, si es admisible, yo se lo envío al Superior Tribunal de la provincia. Y eso es lo que todavía no se ha resuelto. Pero de todas maneras, la decisión de la Cámara no se encuentra firme. No, aún no. No. Y con estos con estos dos proyectos de los que vinimos hablando justamente a partir de noviembre pasado, porque ahora solo hablamos de la zonificación, estaba la iniciativa popular, aprovechamos el contacto contigo para preguntarte, la iniciativa popular ya está completamente desestimada, ¿no? También en la formalidad, digamos. Y yo no he tenido, formalmente la legislatura la ha desestimado. Hay otros compañeros y compañeras que están estudiando la posibilidad de reabrirla. Es evidente que la Constitución dice que la iniciativa popular debe ser tratada, no da la posibilidad de ser rechazada. Pero bueno, eso tendrá que, yo no estoy exactamente en ese tipo de juicio, pero existe la posibilidad también de rechazar esa decisión de la Cámara. Claro, brevemente igual te podemos preguntar justamente como asesor legal de ENDEPA, cómo es el trabajo, ¿no? Actualmente mancomunado con los distintos colegas y vecinos y vecinas de la provincia del Chubut frente al avance de la minería, Juan. Mira, yo ni siquiera soy, es decir, he sido asesor de ENDEPA hace muchos años, y en este momento estoy asesorando exclusivamente en este caso, no trabajo en el asesoramiento general de ENDEPA. Okay. Pero bueno, los compañeros de ENDEPA son todos miembros de las asambleas, más allá de que no es el mismo trabajo el de la colaboración y la ayuda y el asesoramiento a las comunidades que el de las asambleas, pero los compañeros conocidos de ENDEPA son parte de las asambleas y a su vez son parte de ENDEPA. Juan, ¿cómo ves, más allá justamente del trabajo claramente del asesoramiento legal y todas estas cuestiones que pasan justamente en principio por legislatura y luego a través de las decisiones de cámaras y demás? ¿Cómo percibís que pueda llegar a tener el desarrollo de este proyecto? Si realmente todavía justamente la movilización de las asambleas y demás pueden darle, digamos, batalla a este proyecto finalmente de zonificación. No, yo creo que este proyecto está herido de muerte. No es una cuestión exclusivamente jurídica, políticamente no hay consenso para este proyecto. La cuestión es cómo un gobierno, que además es un gobierno de inútiles como gobierno e inútiles personalmente, porque la verdad es el peor, hay un consenso sí en la provincia de que este es el peor gobierno que ha habido en la historia de la provincia. Y, tiene una relación y unas vinculaciones muy poco sólidas, ni siquiera los propios miembros del bloque oficialista están todos de acuerdo en esto. Y además se aproximan elecciones, y en las elecciones el que esté a favor de la megaminería va a perder, y eso lo saben. Entonces,
Creo que el gobernador se está quedando solo en esto, y más allá de la suerte o mala suerte que tenga el juicio, la movilización va a continuar, los juicios van a continuar. Si la legislatura quiere aprobarlo como ley, van a empezar a llover nuevos amparos, porque además lo único que nos dijeron es que ustedes lo presentaron tarde. O sea que nosotros lo habíamos presentado tarde, así que si sale la ley, volvemos a presentar el amparo por la ley. Así que esto va a ser una maraña donde se va a empantanar una decisión que quiere tener una parte de la clase política en contra de una gran mayoría de la población. Si no les gusta, es que llamen a plebiscitos. Los plebiscitos respecto a la megaminería tienen una larga historia en Argentina y en América Latina. Los han perdido permanentemente por más del 80%. Claro, entonces, que quieren saber qué dice la gente, bueno, llamen a plebiscito, a favor o en contra del proyecto que han presentado. Claro. Pero generalmente por eso no se convocan. Sí. No, claro. Que por eso no lo convocan, por eso lo hacen entre gallos y medianoche, con diputados que cambian de bando, con políticos que prometen una cosa antes de las elecciones y después de las elecciones dicen otra. Es decir, todo el manejo por detrás del sistema de corrupción, que además en la provincia el sistema de corrupción está generalizado. Acá ha habido ministros de Arcioni que lo fueron a detener y los metieron preso en su despacho y ahora lo condenaron a prisión. Claro. La ministra la ministra de Educación de Arcioni hasta hace unos meses, que ahora es una diputada prominera, está imputada en un juicio de corrupción con los fondos de educación, en los cuales uno de los imputados de ahí ya reconoció que había habido una asociación ilícita. Y esto pasó con el secretario de Das Neves, que también fue secretario de Arcioni. Hay otra ministra que también tuvo que renunciar porque nombraba una cantidad de amigos y después les recaudaba su propio sueldo. Es prácticamente una asociación ilícita lo que está ocurriendo. No es extraño que, bueno, en este tipo de sistema político en donde la corrupción está a la orden del día, la compañía minera pueda hacerle decir al gobernador que antes prometía que estaba en contra de la minería, ahora decir que cambió de opinión. Pero eso es lo que está pasando en Chubut. Combinado, además, con un nivel de represión policial altísimo, altísimo, con golpes, es decir, con órdenes por parte del ministro de Seguridad de que la policía intervenga prácticamente en los barrios populares con violencia. ¿Has trabajado, Juan, con alguno de estos casos o, digamos, no sé en qué ciudad te encontrás actualmente, que bueno, de hecho las denuncias igual contra Amazzoni llegan de todas partes, ¿no? Pero bueno, con estos, además, estas persecuciones que se le hace a distintos activistas también referidos a esta y otras causas contra la violencia policial. Acá yo estoy en Rawson, acá hubo en Rawson hace más de un año y medio, en diciembre del 2019, se golpeó descaradamente a una serie de compañeros y compañeras de manifestantes de la asamblea contra la megaminería. Fueron, en diciembre de este año, fueron sobreseídos todos porque eran mentiras lo que decía la policía. Pero los golpes todavía están demorados, la causa por las torturas está demorada y ni siquiera se ha abierto. Los organismos de derechos humanos, como la Comisión contra la Impunidad, han denunciado a la fiscal, que tiene hace un año y medio el expediente y recién lo empezó a mover después de esa denuncia. Pero este es un caso, digamos, que yo lo conozco. Hay cientos. Yo he sido además defensor público hasta hace 8 meses y lo normal era los golpes, pero no los golpes porque hay, como dicen ellos, tienen la teoría de las manzanas podridas, y bueno, habrá algún policía. No, hay directivas. El jefe de la policía de la provincia ha estado imputado y se salvó por beneficios del Ministerio Público Fiscal. El mismo Ministerio Público Fiscal está dirigido por una persona que puso
el ex gobernador Das Neves y que protege permanentemente a la policía, no tiene ninguna ninguna agencia interna dentro del Ministerio Público Fiscal para investigar la violencia institucional. Y además viola sistemáticamente los protocolos internacionales que dicen que ese tipo de violencia no la puede investigar también la propia policía imputada. Digamos, es todo un acuerdo de complicidades a nivel de cúpula que en algún momento va a saltar porque esto no puede mantenerse mucho tiempo. Sí. Pero esta es la situación en la provincia del Chubut. Sí, sin ir más lejos, acá en la comarca lamentablemente todavía está investigándose el caso del vecino de Tino, que y tuvimos nosotros que reproducir para noticiar lo que había dicho justamente Gómez, el jefe de la policía, Mazzoni y el propio gobernador. Así que, vamos a seguir obviamente con esos casos. Eso fue un asesinato directamente, porque no hay motivo para entrar en la casa de una persona, digamos, y esta persona que tiene problemas de salud mental se encierra en su habitación. Y la policía, en lugar de esperar, trata, sabiendo que tiene un arma, va y lo mata. Pero no ¿corría peligro alguien de afuera? No corría peligro nadie. Pero ellos se meten exclusivamente para matarlo, porque si no, ¿qué sentido tiene que entren en la habitación y no esperen a que venga otra persona? E incluso maniataron a la esposa, cuando era la persona que más capacitada para hacer reflexionar al señor. No, la verdad, estamos en manos de una especie de banda de incapaces para gobernar, pero capaces para reprimir, que en algún momento va a concluir. Como yo ya soy viejo, yo ya tengo 66 años, he visto de este tipo de situaciones y las he visto pasar y he visto cómo han caído muchas veces. Y esta situación en Chubut y no da para mucho más. No da. Gracias, Juan, por todo este tiempo que te tomaste explicando el accionar de las comunidades frente al avance, justamente las medidas de la justicia con la zonificación, y luego también repasar, y poner en palabras algo que es tan difícil, que atraviesa tantas emociones, pero que es necesario visibilizar respecto a la situación que viven los y las chubutenses. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarme a difundir. No, por favor. Muchas gracias, un abrazo, Juan. Escuchábamos a Juan Salgado, él es abogado, asesor exclusivo, como podían atestiguar, de ENDEPA, que es el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. En primera instancia se refería a lo que sucedió recientemente. La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn resolvió que la acción de amparo realizada por estas comunidades, Mapuche, Tehuelche, Mallín de los Cual, Lefemi, Los Pinos, Chacay Oeste y Laguna Fría, dijo la Cámara que no era admisible porque en su criterio había vencido el plazo de 30 días que establecía la ley provincial para interponer dicha demanda. Bueno, Juan ahí desglosó bien todo esto, ¿no? Absolutamente. Y después repasó también el accionar de las asambleas para hacerle frente a todo esto y seguir articulando una lucha que ya lleva más de 18 años en Chubut.